Esta es la historia de Sara, madre de naciones. El llamado de Abraham y el viaje de Sara. Sara, antes conocida como Sarai, vivía en Ur de los Caldeos con su esposo, Abraham. Su vida parecía ordinaria, marcada por las rutinas del hogar y el doloroso silencio de la infertilidad. A pesar de todo, había una fe latente en su alma, aunque envuelta en interrogantes. Cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal e ir a un lugar que aún le mostraría, Sara se vio desafiada a dejarlo todo atrás y confiar en lo invisible. La decisión no fue fácil. Ur era una ciudad rica y llena de cultura, comercio y seguridad. Dejar atrás las certezas familiares para aventurarse en lo desconocido fue una prueba de su valentía. Aún así, Sara partió, no porque viera todas las respuestas, sino porque creía en el Dios que guiaba a su esposo. Esta obediencia inicial reveló la semilla de la fe que, con el tiempo, florecería. Durante el viaje a Canaán, Sara enfrentó las incomodidades del desierto, las noches frías y los días sofocantes. Sin embargo, en su interior creció la conciencia de que su vida ya no estaba limitada por lo ordinario. Dios tenía un propósito mayor que involucraba no solo a su esposo, sino también a ella misma. Sin saberlo, Sara ya estaba en camino de convertirse en la protagonista de una historia que se extendería por generaciones. El título de Madre de Naciones aún parecía lejano, pero la promesa se estaba tejiendo en lo invisible. Así, la vida de Sara nos muestra desde el principio que la fe no siempre nace entre certezas, sino en pasos audaces hacia lo desconocido, sostenidos por la confianza en Dios. Belleza y riesgo en tierras extrañas. Sara era una mujer de extraordinaria belleza, algo que destacaba donde quiera que iba. Sin embargo, esta característica le planteó desafíos inesperados. Al llegar a Egipto, Abraham temió que su esposa fuera deseada por los hombres de la tierra y le pidió que se revelara como su hermana. Así, la belleza de Sara se convirtió en una amenaza para su seguridad. El faraón tomó a Sara para sí, creyendo que se trataba de una mujer libre. Sin embargo, Dios intervino poderosamente, enviando plagas sobre Egipto para proteger la integridad de su sierva. Fue entonces cuando el faraón devolvió a Sara a Abraham y los expulsó de la tierra. Este episodio dejó claro que Dios velaba por ella, incluso en medio de las fallas humanas. Sara debió de albergar sentimientos complejos después de esta experiencia. Miedo, inseguridad y quizás incluso cierto resentimiento hacia la decisión de Abraham. Aún así, el cuidado de Dios la rodeó, demostrando que ningún plan humano podía frustrar los propósitos de Dios. La misma situación se repetiría años después en Gerar ante Abimelech. Una vez más, la belleza de Sara despertó el deseo, y una vez más Dios intervino, revelándole al rey que ella era la esposa de Abraham. El Señor se presentó como el protector del pacto que tenía con esa pareja. Estas historias demuestran que, aunque Sara era vulnerable ante las circunstancias, Dios la preservó. Su vida quedó en manos de aquel que la había elegido para un plan eterno. El dolor de la esterilidad. Una de las mayores pruebas de Sara fue su infertilidad. En una cultura donde la maternidad era un símbolo de honor y continuidad, la ausencia de hijos se convirtió en una carga insoportable. Sara llevaba en su corazón el vacío de las esperanzas frustradas y el silencio de Dios ante sus anhelos. Año tras año, la promesa de descendencia se hacía más lejana. El vientre estéril de Sara parecía contradecir las palabras de Dios a Abraham. Este contraste entre la promesa y la realidad fue el escenario donde su fe se puso a prueba. El dolor de la infertilidad no era solo físico, sino también emocional. Sara probablemente se sentía incompleta, comparándose con otras mujeres y cuestionando si realmente formaba parte del plan de Dios. Las risas y los llantos de los niños de otras familias
podrían haber sido recordatorios constantes de lo que le faltaba. Incluso en medio de este sufrimiento, Dios estaba obrando. El Señor no olvida los clamores del corazón, y aunque el tiempo humano parece lento, el tiempo de Dios es perfecto. Él estaba preparando a Sara para un milagro que la convertiría en testigo viviente de su poder. Así, la esterilidad de Sara nos enseña que Dios muchas veces permite el vacío para que su milagro sea aún más glorificado. Sara vivía cada día con la carga de no poder dar un heredero a Abraham. En la intimidad de su tienda, probablemente derramaba lágrimas que pocos veían. La infertilidad de Sara era un recordatorio constante de su fragilidad humana. Aunque sentía que el tiempo pasaba, Dios seguía teniendo un plan para ella. Sara no sabía que su historia se convertiría en un ejemplo eterno de fe y perseverancia. Cada lágrima derramada sería transformada en testimonio de la fidelidad de Dios. En su esterilidad, Dios estaba escribiendo una de las páginas más hermosas de la historia de la redención. El plan humano, Agar e Ismael. En su afán por resolver su propio dolor, Sara tomó una decisión precipitada. Entregó a su sierva, Agar, a Abraham para que ella diera a luz al hijo prometido. Este acto, culturalmente aceptado en aquel entonces, fue un intento humano de anticipar el plan divino. Al principio, parecía que el plan había consonado. Agar concibió y dio a luz a Ismael. Sin embargo, pronto surgieron tensiones en el hogar. La sierva, ya embarazada, comenzó a despreciar a su ama, y Sara, herida en su dignidad, culpó a Abraham del conflicto. Este episodio reveló cómo las soluciones humanas, incluso las lógicas, pueden generar dolor y división. La rivalidad entre Sara y Agar se intensificó, y el hogar, una vez unido por la esperanza de la promesa, se vio marcado por el conflicto. Aún así, Dios no abandonó a Agar ni a Ismael. Escuchó el clamor de la sierva y prometió hacer también de Ismael una gran nación. Sin embargo, dejó claro que el pacto eterno pasaría por el hijo que Sara aún no había nacido. El plan humano de Sara trajo desafíos, pero también demostró la fidelidad de Dios, de que Él no cambiaría sus planes debido a las fallas humanas. La visita de los ángeles y la promesa renovada. Un día, 3 hombres aparecieron en el campamento de Abraham. Eran ángeles enviados por Dios para renovar la promesa. Abraham los recibió con hospitalidad y Sara, curiosa, escuchó su conversación desde el interior de la tienda. Fue entonces cuando escuchó la declaración: el año que viene, Sara tendría un hijo. Ante estas palabras, no pudo evitar reír. ¿Cómo podía una mujer mayor, con el vigor de su juventud ya perdido, concebir un hijo? Su risa era una mezcla de incredulidad y dolor acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, el Señor no se ofendió. Preguntó: ¿por qué se rió Sara? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Esta pregunta resonó en su alma, desafiando su incredulidad y despertando la esperanza. En ese momento, la promesa se reafirmó. Dios no solo le recordó a Abraham su palabra, sino que también incluyó directamente a Sara en su cumplimiento. La promesa no era solo para él, sino también para ella, a quien ya había elegido. Así, la visita angelical marcó un punto de inflexión en la historia de Sara. Su incredulidad comenzó a transformarse en fe, preparándola para experimentar lo imposible. El milagro del nacimiento de Isaac. En el momento señalado, la promesa se cumplió. Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Ella, que había reído con incredulidad, ahora reía de alegría. Su corazón se llenó de gratitud y su boca proclamó: Dios me ha dado motivo de risa, y todos los que oigan esto reirán conmigo. El nacimiento de Isaac no solo marcó el fin del dolor de la esterilidad, sino también la señal del cumplimiento del pacto de Dios. Él era la prueba viviente de que el Señor es fiel y cumple sus promesas, incluso cuando las circunstancias dictan lo contrario. Para Sara, cada sonrisa de su hijo era un recordatorio de que el poder de Dios es mayor que las limitaciones humanas. Ella, ya mayor, acunaba la promesa encarnada en sus brazos.
Este milagro no solo transformó su vida personal, sino que también estableció el linaje del que vendría el Mesías. El nacimiento de Isaac no se trataba solo de ella, sino de toda la humanidad. Así, Sara pasó de ser una mujer estéril a ser la madre de la promesa, testificando que nada es imposible para el Señor. El conflicto con Agar y la separación. Con el nacimiento de Isaac, los conflictos con Agar y Ismael se intensificaron. Sara vio a Ismael burlarse de Isaac y sintió la necesidad de proteger al hijo de la promesa. Con tristeza, le pidió a Abraham que despidiera a Agar e Ismael. Esta petición fue difícil para Abraham, pues también amaba a Ismael. Sin embargo, Dios lo guió a escuchar la voz de Sara, pues su plan estaba en Isaac. Incluso en su dolor, Agar fue consolada por Dios, quien prometió cuidar de su hijo y criarlo. Sara, aunque firme en su decisión, debió haber llevado dentro de sí la tensión entre la misericordia y la justicia. Sabía que la promesa debía preservarse, pero también vio el dolor de una madre separada de su hijo. Este episodio muestra cómo las decisiones en obediencia a Dios no siempre son fáciles ni indoloras. Sara, como madre de la promesa, necesitaba aprender que el propósito divino es mayor que los lazos emocionales. La separación reveló la seriedad del llamado de Dios y la necesidad de mantener intacto el linaje de la promesa. La identidad transformada de Sarai a Sara. Incluso antes de concebir a Isaac, Dios cambia el nombre de Sarai a Sara. El antiguo nombre, que significaba mi princesa, se transformó en princesa de muchos. Este cambio simbolizó su nuevo rol en el plan divino. Ya no era solo una princesa en un sentido particular, sino una princesa universal, lo que marcó su transición de una mujer común a madre de naciones. Su destino estaba entrelazado con la historia de la humanidad. Esta transformación de identidad no fue solo simbólica, sino espiritual. Sara fue llamada a creer en un futuro que no podía ver y a verse a sí misma como portadora de una promesa eterna. El nuevo nombre le recordaba a diario que su vida tenía un propósito mayor. Incluso antes del milagro, la palabra de Dios ya había declarado su nueva identidad. Así, el cambio de nombre nos enseña que Dios no solo cumple promesas, sino que también nos transforma para vivirlas. La vejez marcada por la promesa. En su vejez, Sara experimentó lo que muchos habrían creído imposible, ser madre. Su cuerpo envejecido, que ya no tenía vigor, fue restaurado por el poder de Dios. La maternidad tardía no fue un accidente, sino parte del plan perfecto del Señor. Con Isaac en brazos, la vejez de Sara estuvo marcada por la alegría y la plenitud. El tiempo que pasó llorando se transformó en risas de satisfacción. Su historia demostró a todos que Dios es el Señor del tiempo. No está limitado por la edad, las circunstancias, ni las imposibilidades humanas. Sara se convirtió en un testigo viviente de que los milagros pueden llegar cuando menos se espera. Su ejemplo perduró por generaciones, inspirando fe en todos los que confían en Dios. Así, su vejez no fue de tristeza, sino de gloria, pues vivió para ver la fidelidad de Dios manifestada en su vida. El legado de la Madre de las Naciones. Sara murió en Hebrón, la primera mujer mencionada en la Biblia cuya muerte fue registrada con detalle. Abraham lamentó su pérdida e insistió en comprarle un lugar digno para su sepultura, la cueva de Macpela, donde su cuerpo reposaría con honor. Sin embargo, su vida no terminó con su muerte. El legado de Sara resonó a través de las generaciones. Se convirtió en un símbolo de fe
valentía y esperanza. El apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, la mencionó como un ejemplo de sumisión y confianza en Dios. Más que la esposa de Abraham, Sara fue protagonista de la promesa. Su vientre estéril se transformó en fuente de vida y de ella provino el linaje del pueblo elegido. Como madre de naciones, Sara nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas, sino la perseverancia en medio de ellas. Su camino demuestra que Dios transforma las lágrimas en risa, la esterilidad en infertilidad y las imposibilidades en milagros. Así, Sara permanece viva en la memoria de la fe, como la mujer elegida para ser madre de todos aquellos que creen en el Dios de los imposibles. Deja un comentario y suscríbete para apoyarnos y recibir más historias bíblicas como esta.